Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, familia. Este es un nuevo día, es un nuevo domingo en el cual nosotros podemos sentir las misericordias de Dios y sobre todo también a través de su palabra poder escuchar su voz. En esta mañana vamos a hablar sobre la obra de fe o las obras de fe, y un hombre de fe fue Noé. ¿Y por qué citamos ahora a Noé? Porque los tiempos en los que Noé vivió son semejantes a los tiempos que estamos viviendo. Y es por eso que la Escritura dice en Hebreos 11:7, y lo vamos a leer, dice la Escritura: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En otra versión dice lo mismo, pero las palabras son importantes para que nosotros podamos tener un poco más de idea de la cosa que hizo Noé a través de la fe. Por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Y esto nosotros podemos ver en la Escritura en 11:6, que dice que nadie agrada a Dios si no es por fe. Yo creo que la fe es sumamente importante y muchas veces no sabemos qué definimos por fe, pero el Señor en su palabra nos enseña y pone a personas que se levantaron en fe, porque la fe no es solamente el de creer o de pensar o poner en el corazón, sino también es la parte en la cual tenemos que accionar. Aquí en la Escritura nos dice que él escuchó el mensaje, caminaba con Dios, él tenía una relación con Dios, pero asimismo tenía un corazón obediente para que todo lo que Dios le decía, él pueda ponerlo por obra. Él dice que la advertencia vino de Dios y él dice que escuchó, y todas las instrucciones que le dijo Dios, él comenzó a elaborarlas. Y claro, y era una fe. Y tal vez nosotros podemos decir que fue una fe, y la fe puede decir que es la locura del mundo. ¿Por qué? La fe en Dios es la locura del mundo, porque eso dice, porque esa es la sabiduría de Dios, porque no entendemos. Y muchas veces nosotros vamos a la Escritura, o el Señor viene a través de su palabra y nos dice que en tiempos difíciles tenemos que seguir caminando, que en tiempos difíciles de adversidad o en el caminar del desierto nos internamos sin provisiones, pero Él dice que Él va a hacer la provisión. No solamente debemos creer en la palabra, ponerlo en el corazón, sino también accionar, internarnos en medio de esas situaciones y poder creer que el Señor lo que dice cumple. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Como creyentes no tenemos solamente el privilegio de tener comunión con Dios. Comunión es ponernos de acuerdo. Y también no solamente al rato que tenemos comunión, sino caminamos con Él. Y también somos sus colaboradores. En 2 Corintios 6:1 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mire qué importante es cuando somos colaboradores de Él. No tenemos que tomar en poco la gracia de Dios que se derrama, o el oficio, o la obra que Dios pone en nuestras manos. Es importante que entendamos que tenemos que honrar la palabra del Señor, y honrar los preceptos de Dios, y honrar las instrucciones del Señor. Nosotros vamos a ver aquí, comprobándolo con Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las obras, nosotros muchas veces creemos que las obras de justicia nuestras no son las mismas obras de justicia de Dios, porque nuestras obras son muchas veces para satisfacernos a nosotros, pero las obras de justicia de Dios son realmente el propósito que tiene Dios para su pueblo y para la gente que puede escuchar su palabra. Tiene siempre un propósito de vida. Y eso es lo que es importante que entendamos, que el Señor siempre viene a darnos vida, viene a darnos expectativa, viene con un nuevo mensaje en el cual es el día de la salvación.
en el cual nuestra vida tiene que ser cambiada. En Santiago, en 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mire, esto es tan importante porque nosotros podremos decir que creemos en algo. Y la fe nos está diciendo que aunque no lo veamos, tenemos que creer. Y muchas veces nosotros tenemos que ver para creer. Y muchas veces nosotros queremos entender la situación para hacer o no hacer las cosas. Pero la Escritura me habla que nosotros tenemos por fe que caminar. Aunque vengan situaciones difíciles, como dice la Escritura, vendrán tiempos de oscuridad. Pero en esos tiempos vamos a tener que movernos para adelante. Así no veamos un panorama cierto. En lo incierto vamos a saber que lo cierto de Dios se aproxima porque creemos en el que puede hacer todas las cosas. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero el Señor en su misericordia siempre nos dejó hombres o nos dejó personas que se levantaron en fe, le creyeron a Dios. Y como dice, le creyeron a Dios y le fue tomado por justicia. Incluso la palabra nos habla que cómo queremos nosotros agradar a Dios. ¿Cómo podríamos agradar a Dios? Muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros pensamos y queremos agradar a Dios. Pero dice, sin fe nadie agrada a Dios. Yo le comunico que no se trata la relación con el Señor, no se trata de usted, se trata de Él. De cuánto le agradamos a Él. De cuánto le amamos a Él, de cuánto le honramos a Él. A eso se limita realmente la relación con Dios. Ya salimos de nosotros estar pensando de cuánto Dios puede hacer por mí. Nosotros tampoco podemos hacer mucho por Él porque Él no necesita. Pero ¿sabe qué? La Escritura me dice, en la Escritura, que Él preparó de antemano obras de justicia para andar en ellas, para que nosotros podamos deleitarnos en sus obras, en los propósitos que tiene Dios, que no son solamente del presente, sino son eternos. Y es por eso que la Escritura nos enseña en cada una de esas situaciones que la creencia afecta la conducta. En vano nosotros podemos decir que tenemos fe en Dios si no obramos las cosas que Dios nos pide. Y nosotros vemos aquí que Noé dice que escuchó a Dios, caminaba con Dios, tenía una comunión con Dios. Y dice que en medio de un lugar inhóspito, en medio de un desierto, en medio de todavía ellos no sabían ni habían visto llover, dice el Señor que le advirtió y dijo, construye un barco. Y él construyó. Pese a toda situación o pese a toda circunstancia o a todo pronóstico, él cogió y construyó ese barco. ¿Por qué? Porque venía de Dios, venían las instrucciones de Dios. Y muchas veces Dios nos pide cosas que no son lógicas muchas veces para nuestro pensar. Es como esto que yo le digo, ¿quién piensa que alguien va a hacer algo por su enemigo? Pero el Señor dice que Él mandó a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que los que en Él creen tengan vida eterna y lleguen al conocimiento de su nombre y tengan la salvación, mis hermanos. ¿Por qué es tan difícil creerle a Dios? Porque Él pone cosas sencillas. Porque nosotros creemos y queremos entrar a entablar una relación con Dios con cosas sobrenaturales, pero esas cosas sobrenaturales no las entendemos hasta que venga Cristo Jesús a nuestra vida. Y cuando viene Cristo Jesús a nuestra vida a través de una oración tan sencilla de decirle, Señor, y del reconocimiento tuyo de que le necesitas y que tienes un lugar en su corazón, las cosas comienzan a cambiar. Porque ya no comenzamos a hablar ni a tener la razón humana, sino que nos comenzamos a relacionar con Dios por medio de la fe. Aunque no veo, yo te siento, Señor. Aunque no muchas veces te percibo, sé que tú estás aquí. Aunque yo veo las circunstancias, Señor, que está pasando, yo sé que siempre tú vas a poner tu mano. Y eso es lo que debemos siempre creer. Y nosotros vamos a ver aquí, en este pasaje de la Escritura, en Noé, que hay 3 razones por las cuales nosotros podemos decir que los tiempos que estamos viviendo son los mismos tiempos
o semejantes a los tiempos a los de Noé. Y vamos a ver, comparando el texto de Hebreos con el texto de Primera de Pedro 3:20 y 2:20, nos damos cuenta que Noé vivió en días de gracia limitados, pues la puerta de salvación quedó abierta por 120 años. Si los hombres hubieran querido creer el testimonio de Noé, lo hubieran hecho, pero no. Ellos estaban más interesados en sus cosas, estaban más en sus satisfacciones y en sus placeres, más que de las cosas de Dios. Y es como en este tiempo nosotros vemos en la venida de Cristo Jesús, cuando comienza la dispensación. Dispensación quiere decir un periodo de tiempo. Comienza la dispensación de la gracia, el periodo de tiempo de la gracia. Cuando viene Cristo Jesús, muere por nosotros, se abre una ventana, se abre una puerta en el cual es el tiempo agradable para Dios y los hombres, para la reconciliación a través del Cordero, a través de Cristo Jesús. Y nosotros vemos que sí es un tiempo, tal vez decimos es más tiempo de esos 120 años, porque ahorita nosotros estamos viendo que son 2000 años y más. Pero en las dispensaciones de los tiempos, asimismo, nosotros vemos que el Señor tiene un comienzo y Él tiene un periodo de tiempo y un final. Él nos ayuda, como dice su escritura, es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero es el tiempo que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que nosotros podamos en sí y podamos realmente recurrir al único que es la respuesta, que es Cristo Jesús. Y eso es nosotros lo que estamos experimentando. También podemos ver en el tiempo de Noé que en 2 de Corintios 6:2, lo que nos habla la Escritura. Vamos a ir a 2 de Corintios 6:2. Y es importante que entendamos, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mire lo que nos dice, que este es el día de la salvación. No fue ayer, no fue en años atrás, o no será en el futuro o en la próxima semana. El Señor nos está invitando, así como habló a Noé a través de esta dispensación de tiempo, que será el día, que será el tiempo agradable para que la gente se arrepintiese. ¿Y por qué es muchas veces tan difícil arrepentirnos? ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta reconocer lo equivocado que estamos. O no nos gusta admitir que necesitamos de algo o de alguien más, porque creemos ser autosuficientes. Pero yo le digo, es mejor reconocer nuestra necesidad, ser vulnerables, y reconocer que este día no es solamente un día que podamos respirar, que podamos disfrutar de la familia, o tal vez de una forma negativa, sentirnos presos en la casa. Porque nuevamente le digo, esa es su decisión. De cómo usted se siente es su decisión. Cómo usted vea las cosas es su decisión. Cómo usted piense y qué es lo que le está rodeando para que usted piense. Pero dice la Escritura que las creencias afectan nuestra conducta. Y es que por eso que nosotros debemos ir y recurrir a la palabra. Porque la palabra nos insta a que no nos conformemos a este siglo, sino que vayamos más allá de las cosas nuestras, sino buscando las cosas de Dios. Y este es el día, como dice la Escritura, que es el día de salvación, es el día de reconciliación, es el día de reconocer que Dios es tu respuesta. Vamos a ver en Hebreos del 4, del 7 al 8, cómo Noé también hizo. Y lo que nos dice la Escritura. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire una vez más una invitación que nos hace el Señor, que si escuchamos la voz de Dios, si usted escucha la palabra de Dios, no endurezca su corazón, sino es el tiempo en el cual usted diga y admita que necesita una solución, que necesita una respuesta, que por sus medios y por sus capacidades no puede, pero sí el que puede hacer
Y el que puede determinar su vida es Cristo Jesús, por la cruz del Calvario, por su sangre y por lo que Él hizo ahí. Y vamos a ir también a Apocalipsis 22, 17. Todo tiene una relación. Y en Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No es solamente el escuchar, no es solamente el decir, sí, yo creo. Pero dice, si tú crees, ven. Si tú tienes sed, porque nosotros podremos tener sed en el campo natural. Y muchas veces no tomamos agua. Pero dice la Escritura, si tú tienes sed, ven y toma del agua gratuitamente. Nada en Dios nos cuesta. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Todo lo que nos dice la Escritura, venid y comprad sin dinero. Venid y tomad del agua de vida gratuitamente. ¿Sabes qué es lo que te cuesta? Reconocer que tú no eres infalible. Reconocer que tú necesitas de alguien más para poder entrar a las cosas del Señor, a tener una relación con Dios. Y Dios nos facilita. Y tenemos que tener esa fe de Noé, porque vemos ahora que la gente está mucho más preocupada en los placeres, está mucho más preocupada, incluso en sus problemas se centra. Y dice, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación económica? Y nos ponemos y no vivimos este día, sino que ya estamos catapultándonos tal vez después de lo que pase esta situación. Mire, hay dos cosas que usted tiene que ver. Es como cuando usted lee la palabra y cambia su manera de pensar. Cuando usted mira tal vez este lugar, o ve su casa, o ve donde usted está en este momento, y se siente encarcelado. Esa es una opción. La segunda, que usted vea ese mismo lugar donde el Señor nos está permitiendo estar como un refugio. Entonces cambia totalmente, diametralmente lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces es importante que usted entienda que sin Cristo no podemos hacer nada. Y el Señor ha puesto todas las cosas para que nosotros podamos. Es un tiempo de gracia, es un tiempo en el cual no nos cuesta nada. Y la gracia quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos. Qué hermoso que tenemos ese Dios. ¿Sabe qué? Porque no son por sus obras. Muchas veces nos confundimos y creemos. No dice la Escritura, por tus obras tú ganas el reino de los cielos. Dice, por fe agradamos a Dios. Por fe en el Hijo de Dios, por lo que hizo Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús ya hizo, nosotros vencimos conjuntamente con Él, pero necesitamos decir, Señor, entra a mi vida. La religión no le va a dar la entrada a tener una relación. La religión es la manera como el hombre busca a Dios, pero la relación es como Dios nos buscó a nosotros y Él quiere entablar una comunión. Quiere tener una relación, quiere caminar juntamente a nosotros y quiere que nosotros participemos en sus obras que Él ya predestinó para que anduviésemos en ella. Esa es la parte de Dios. Él predestinó. Él ya en una eternidad pasada planeó una obra maestra en nuestras vidas. ¿Y sabe qué planeó? Planeó el día de la salvación. Y nosotros por fe tenemos que creer. Aunque no se den las circunstancias, aunque no veamos un panorama cierto, el Señor está poniendo su mano. Y ahora es el tiempo. ¿Sabe qué? Es un tiempo de gracia. Sí, hay dos cosas que son símiles, como vemos el arca. ¿Y sabe qué? En el arca, en el tiempo de Noé, era ese barco grande que tenía dimensiones. Pero ¿sabe qué? En la Escritura me enseña que Cristo Jesús es el arca, pero también es el altar del sacrificio. Es un altar de sacrificio que tiene dimensiones, pero ¿sabe qué? En la parte de fe, el Señor, el que desea, puede entrar y tomar ese sacrificio que hizo Cristo Jesús, y no lo hizo por usted solamente, hizo por todo el mundo, pero por los que creen y toman y son valientes. Muchas veces nosotros relacionamos la valentía a enfrentarnos o a tener nuestra fuerza de carácter. Pero la valentía es reconocer que necesitamos de alguien más, de un Cristo Jesús. Que necesitamos
cambiar y reconocer, no que la persona de al lado o que tal vez las autoridades están cometiendo el error, sino nosotros. A eso se refiere. Y esa es la fe que debemos tener de Noé, que en un tiempo inhóspito, en un tiempo en el cual él no tuvo un temor de que le digan que era un loco, porque estaba haciendo en medio de un desierto, estaba haciendo un barco. Pero él escuchó a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que en medio tal vez de tu mejor tiempo el Señor te ha llamado y tú le dices, Señor, pues estoy en mi mejor tiempo, ¿cómo voy a hacer? ¡Qué aburrido! No, tenemos que ser por fe, porque lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros podemos pensar que es para nosotros. Y la voluntad de Dios, a mí me encanta lo que es la voluntad de Dios, porque parte de la voluntad de Dios es la obra de fe. Las obras de fe están hechas para que nosotros le conozcamos al Señor y que nuestra fe sea una fe que se ponga bajo nuestros pies y sea nuestro piso para que nosotros andemos en medio de las situaciones y podamos tener un propósito de vida. En Romanos 12:2 la Escritura nos habla, y esto es lo que debemos de entender. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, usted me puede decir, sí, la voluntad de Dios es que me vaya bien, la voluntad de Dios es que yo tenga todas mis necesidades. Pero nuevamente le digo, ya no se trata de usted, se trata de Él. Y la voluntad de Dios nos habla en 12:2, vamos a leer. Tengo una versión que a mí me gusta, y es un poquito más explícita esta versión, que es en Hebreos 12:2, que nos habla y nos dice la Escritura. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Este está en Hebreos, vamos a ir a Romanos, perdón. 12:2. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, agradable a Él. Mire, ya no es lo que es bueno, agradable, perfecto para usted, sino lo que es bueno, agradable para Él. Y una de las cosas, mis hermanos, para terminar, es como esta obra de fe de Noé se realiza es cuando escucha la voz de Dios. Y no solamente escucha la voz de Dios, sino que comienza a hacer lo que la voz de Dios le comienza a decir. En medio de esa situación que la gente le decía que estaba loco, o que las circunstancias mismas, la naturaleza le decía, no es un tiempo para que hagas eso porque no llueve. No sabemos lo que es eso, ¿sí? Y vamos a ver también lo que dice obedecer la voz de Dios, por más que aparentemente sea contrario a la lógica humana. Y ahí es cuando a mí me encanta la palabra que dice que el Señor escogió la locura de la predicación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerlo, para que podamos nosotros rendirnos y dar nuestro corazón a Él. La locura de la predicación, ¿se imagina? O el mensaje del Hijo de Dios, que muchos lo tienen como locura, pero es una realidad. La obra de fe es hacer la voluntad de Dios aunque nadie cumpla. Porque nosotros vemos que tal vez nos sentimos solos porque solamente tú dices que haces la voluntad de Dios. Y Noé se sintió así, tal vez solo. Pero ¿sabes qué? Yo te digo y te animo que la voluntad de Dios, para que tú la puedas cumplir, el Señor te da las herramientas y te da el deseo. Otra, para que sea obra de fe, seguir actuando según Dios pese a la oposición. Siempre vas a tener oposición, siempre va a haber gente que esté en desacuerdo contigo. Y nosotros vemos ahora en este tiempo lo que quiere hacer el Señor es cambiar, sacar de lo que nosotros estábamos viviendo. Y ayer yo veo un video, en el chat, veo un video en el cual sale que motiva a la gente para volver a lo mismo, para vivir y tener
una vida sin propósito, sino vivirla y experimentarla aquí con solamente placeres en la carne y no mirando a Dios. Esa es la oposición. Y nos habla de la apostasía también de este tiempo. En ese tiempo hubo apostasía y en este tiempo hay apostasía. Y apostasía quiere decir dejar la creencia, abandonar la creencia de fe. Y la creencia de fe no es más que la moral, porque esa es la conducta que nosotros debemos tener hacia el Señor. No lo que nosotros creemos y vivir a tope en la juventud. Mucha gente le puede decir que somos santurrones o porque somos hipócritas, pero yo lo único que le digo es que el Señor me advierte, como dice la Escritura, todo te es permitido, mas no todo te conviene. Y para terminar, justamente, podemos ver, y voy a terminar con una pregunta. ¿Estamos ejerciendo nuestra fe de la misma manera que Noé para la salvación de nuestros seres queridos? Para el mundo en general, por más que se burlen de nuestro testimonio. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Estás cumpliendo, estás haciendo, estás viviendo por fe? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? No solamente para buscar tu rédito, sino para el propósito de Dios, que es mucho más. Hay dos partes en este mensaje. Nosotros, ¿cómo estamos direccionando el mensaje de Dios de la salvación? Y la otra parte, que si todavía no le tienes a Cristo Jesús, este es el día de la salvación. Este es el día en el cual tú deposites todas tus cargas, deposites todos tus temores, deposites toda tu incapacidad y le digas, Señor, te necesito. Es una oración tan simple en la cual tú puedes decir, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú moriste por mí, entra a mi vida, yo te acepto y creo que en la cruz del Calvario tú te llevaste mis pecados y no solamente te llevaste mis pecados, sino también te llevaste con todo eso mis enfermedades, mis taras y mi ADN que venía de mis padres. Ahora es cambiado por el ADN que viene de Dios. Todas esas cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Tú acéptale, abre tu corazón y vas a comenzar a poder, a entender, ni siquiera entender, sino a escuchar la voz de Dios para poder caminar con Él y tener comunión con Él. Este es un tiempo agradable en el cual el Señor nos está llamando. Mira que te mando, dice el Señor, a que seas valiente y te esfuerces. Valiente de reconocer la necesidad de Dios en tu vida. Y esforzarte a reconocer también y a quitar tu orgullo de que tú no puedes hacer nada si Cristo Jesús no está en tu vida. Eso es lo que Noé nos enseña. Es el arca. Es el arca. Jesucristo es el arca y el Señor nos está llamando. Él es la puerta y nos está diciendo, vengan, venid a mí. Y no está cobrando una entrada. No está diciendo que si tú haces bien o esto. Lo único es que tienes que reconocer y decir, Señor, quiero y anhelo que vengas y cambies mi vida. Quiero que entres a mi corazón y ser un hijo tuyo. Señor, quiero reconocer lo que tú has hecho. Y Señor, quiero tener una experiencia de vida contigo. Y el Señor lo va a hacer. Este es el tiempo. Son tiempos apremiantes. ¿Sabes qué? Que el principio es bueno. Pero en la Escritura nos dice, no digas que los tiempos pasados fueron mejores. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura nos habla que cuando tú tienes un comienzo, vas a tener un final. Y el final es mejor que el comienzo. Porque si tú comienzas con Cristo Jesús, es un buen comienzo. Pero el final con Cristo Jesús es lo mejor que te puede pasar. Porque vas a vivir eternamente con Él. Y eso es lo que, este es el tiempo agradable del Señor. Y yo te invito a ser un hombre de fe, así como fue Noé, así como fue Abraham, así como fue todos esos hombres de Dios. Y también que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y en ese hall de la fama de los hombres de fe. Que sin importar a que les persigan, a que les digan que están locos o que están equivocados, le crean a Dios. Que Dios les bendiga. Amén y amén.